Dios constantemente nos ayuda precisamente en eso que no pueden nuestras fuerzas, nuestra paciencia. Tiene un límite todo, humanamente hablando. Todo tiene un límite. Y es precisamente en eso que se agotan nuestras fuerzas, en donde Dios entra. A veces nosotros venimos de diferentes familias, diferentes creencias, diferentes tradiciones, diferentes costumbres, religiones, etc. Y es eso con lo que uno va creciendo. Y de pronto se presentan situaciones en el que tus creencias de pronto no son suficientes para lo que estás enfrentando. De pronto el conocimiento que tú tenías de la vida te presenta una adversidad que ni tu intelecto, ni tus recursos, ni los que se llamaban amigos son suficientes para poder hacerle frente a lo que estás pasando. Y es por eso que el mensaje en el cual hoy quiero compartirte se basa en eso. ¿Qué hacer cuando Dios realmente quiere no ir del lado de tus tradiciones o tus creencias, sino realmente quiere destruir incluso eso que tú tienes como fundamento, que no precisamente es malo, pero que te limita a experimentar más allá de lo que tú estás acostumbrado a tener bajo control? Hay personas que si se sale algo del control de sus manos, se acaba el mundo, porque si no lo puedo controlar, si no lo puedo entender, si no lo puedo palpar, se acaba el mundo, no sé qué hacer. Y entran muchas situaciones de ansiedad, depresión y muchas cosas que la otra le decía, los niveles de ansiedad y depresión se dispararon del 2020 para acá en la pandemia, y estadísticamente en México el 64% está padeciendo oficialmente ansiedad, depresión y muchas cosas. Entonces hoy quiero hablarte precisamente de cuándo es que estoy actuando con fe, o cuándo la misma tradición o mis costumbres o mis creencias son un impedimento para creer en Dios. Suena contradictorio, pero a veces tenemos bases de una fe acerca de Dios que no es real. Simplemente nuestros padres nos lo delegaron. Es que yo crecí en un hogar mormón, en un hogar testigo de Jehová, en un hogar católico, en un hogar evangélico, en un hogar X religión, y uno crece con eso. Y te enfrentas a la vida y resulta que esas creencias, esa religión no es suficiente para enfrentar ciertas situaciones que el día de hoy me tienen con una incógnita de qué voy a resolver. Quiero que vayas conmigo a Marcos, capítulo 3. Primero Marcos 5. Marcos 5, a partir del verso 21. Es una historia conocida, pero quiero desglosarte algo que tal vez pasaste por alto muchas veces. Ahí se puede ayudar con una Biblia ahí, y si no, acá al frente están los versículos que vamos a estar leyendo sin problema. Era mi hermano Salvador, ahí tiene una Biblia para ellos. Dame la otra. Bueno. Si lo pueden encontrar en su Biblia, y si no, acá al frente en la pantalla va a estar los versículos sin problema. Marcos 3, a partir del 5, a partir del verso 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga. ¿Uno de los qué? Grábese esto, principales de la sinagoga. ¿Cómo se llamaba? Jairo. ¿Sabe qué significa Jairo? No. Becky debe de ser, porque su hermano se llama Jairo. Ay, de volada se los acomoda. Becky es mi hermano, no es mi hijo. Es mi hermana, ¿qué debe saber? Jairo en griego es alegría, pero en hebreo es Dios que ilumina. Y luego que le vio, ¿qué hizo Jairo? ¿A los pies de quién? De Jesús. Ahora, grábese esto. ¿Qué puesto tenía Jairo? Principal de sinagoga. Fíjese este panorama, vamos a desglosar. En aquel tiempo, los fariseos tenían una jerarquía. Estaba dividido entre los sacerdotes, entre los principales, entre los que apoyaban en cuestión de las finanzas, recogían. Pero el mero, por decir ahí, de la sinagoga era el principal, por ser el principal de la sinagoga. Jairo ocupaba ese puesto. Pero aquí pasa algo. Jairo era del grupo de los fariseos que rechazaban a Jesús. Porque imagínate, Jesús llegó
no con los principales, no con los de la jerarquía alta, de los religiosos. Llegó con las prostitutas, con los borrachos, todo lo que la sociedad rechazaba. Con ellos llegó Jesús. Para ellos mucho que ver, ¿qué está haciendo este? ¿Por qué sabe tantas cosas de la ley? ¿Se acuerda que hizo un relato aquí a los 12 años Jesús estaba con los maestros y los maestros estaban todos asustados? Este niño, ¿dónde sale tanta sabiduría? ¿Cómo sabe tanto? Ahora imagínate, todavía 18 años después, a los 30 años, que comienza Jesús su ministerio, y estaba ahí con las multitudes que la sociedad no aceptaba. Entonces estos fariseos empezaron a perseguir a Jesús, empezaron a persuadirlo de que enseñaba algo, y ellos, a ver, ¿por qué esto? A ver, ¿debemos pagar impuestos o no? ¿Y debemos hacer? Siempre estaban ahí estorbando el mensaje de Jesús. Pero ahora vemos que no cualquier fariseo, el líder de esos estaba allí. ¿Y qué hizo? El religioso, el que enseñaba la ley, estaba ahí echando a un lado lo que sus fariseos y amigos y la sociedad, el puesto, la presión del cómo me van a ver, qué voy a aparentar. Hay mucha gente que no quiere doblegar su orgullo, no quiere doblegar ¿sabes qué? Si necesito ayuda, con tal de que no se echa a perder su apariencia frente a los demás. Y es que para ellos es muy importante el cómo la gente los vea, que el cómo Dios realmente te está viendo. Y esta parte sucede de esa manera. Verso 23. ¿Y qué hacía este Jairo? ¿Qué estaba haciendo? Le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. El fariseo, el políticamente correcto, el de jerarquía alta, estaba haciendo a un lado su religión, su tradición, su estatus ante la sociedad, con todo el riesgo que lo iban a expulsar del grupo de los demás sinagogas, los religiosos. ¿Por qué? Y es que a veces lo único que quebranta y doblega nuestro orgullo para poder buscar a Dios es cuando nos sucede algo que va más allá de nuestra religión, va más allá de nuestro estatus frente a la gente. Cuando se trata de tu familia, ahí todos nos quebramos. Cuando se trata de lo que más amas, es cuando de pronto el dinero deja de ser lo más importante. Es cuando de pronto los amigos, las fiestas, ya no es lo más importante. Ahora la hija de Jairo estaba agonizando. Ahí no le importó, cuando se postró con Jesús, no estaba pensando: híjole, ¿qué van a pensar los demás religiosos? Híjole, ¿qué va a pensar el pueblo? Lo critiqué a Jesús, pero ahora estoy aquí. ¿Sabes por qué te digo que ya Jairo había conocido a Jesús antes? Fíjate. Ven, ¿qué le dijo Jairo? Ven, ¿y qué? Jairo ya había visto a Jesús hacer milagros, pero esta posición de Jairo no era la primera vez donde aparecía que Jesús estaba presente. Quiero que vayas conmigo rápido al capítulo 3, del mismo Marcos, pero el verso 1. Dice esto: otra vez entró ¿quién? Jesús. ¿En dónde? Y dice esto: y había allí un hombre que tenía ¿qué? Seca una mano. ¿Qué sigue? Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanarían, a fin de poder acusar. Era sábado. Lo que ustedes saben, los judíos terminan sus labores el viernes a las 6 de la tarde, porque así su día, su calendario es: el viernes termina, ya viernes a las 6 de la tarde, ya comenzó sábado, ¿sí? A las 6 de la tarde ya comenzó sábado, y hasta las 6 de la tarde del siguiente día es su siguiente jornada ya. Pero el sábado nadie trabajaba, era reposo. Y luego viene Jesús, un hombre de la mano seca, lo ve, y estaba ahí, y todos estaban pendientes de Jesús. A ver, ¿qué va a hacer? ¿El día de reposo lo va a sanar o no lo va a sanar? A ellos no le importaba la salud del hombre, a ellos le importaba cómo acusar a Jesús, porque la tradición dice que en el día de reposo nadie puede hacer nada, y para ellos era más importante tener la apariencia religiosa, cumplir con los estatutos religiosos, que la salud de una persona. Fíjense esto. 3. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca:
levántate y ponte en medio. 4. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? ¿Qué dijeron ellos? No, si hacían algo, pues no, pues como 5. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos, ¿quiénes? Tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. El verso 1, Daniel, por favor. ¿Dónde entró Jesús? Estaba todavía en la zona de Capernaum. ¿Quién era el principal de la sinagoga? Entonces, estos que estaban conspirando contra Jesús, de ese grupito, ¿quién estaba ahí? Porque era el principal. Era imposible que el principal, el responsable, no estuviera entre esos que estaban buscando cómo afectar a Jesús. Regresa al capítulo 5, por favor. Ya estamos claros, ahí estaba Jairo entre medio criticando y echándole. Pero resulta, como Jairo había sido testigo del milagro del hombre que tenía la mano seca y Jesús le sanó, cuando se le presenta la necesidad a Jairo, ahí se le olvidó cuando estaba acusando a Jesús. Ahí se le fue de que Jesús tal vez era a alguien, ¿cómo se llama cuando vas contra las escrituras? ¿Cómo se dice? Profano, no. Blasfemo. Ahí se le olvidó que Jesús era un blasfemo. ¿Por qué? Porque ahora él tenía una necesidad. Se trataba de su hija. Entonces ahí ya no estaba ahí Jairo para echarle a Jesús, para criticarle. No. Dice que cuando lo vio, ¿qué hizo Jairo inmediatamente? Se postró. Oye, hace unos días estabas allá tirándole y echándole con todos los fariseos por la necesidad que tenía un hombre, pero ahora como tú tienes la necesidad, ahora te postras ante él. ¿Por qué? Porque este sistema tiene un dicho y tiene una base muy real. Todo el mundo quiere hacer leña de ¿qué? Cuando se trata de los problemas de alguien más, es bien inmaduro. No, hombre, de seguro le pasó esto porque es así. De seguro es así porque anda en pecado. Y a veces creemos que nuestra religión nos pone en una posición más alta que la gente que a lo mejor tú no conoces su fe o sus creencias. Pero yo les he dicho muchas veces, ni la religión cristiana, ni evangélica, ni mormones, ni testigos, ni ninguna religión va a salvar a nadie. Lo único es qué nivel de relación tienes con Dios realmente. Si te fijas, Jesús estaba, pero ¿quiénes lo atacaron? ¿Los borrachos? ¿Las prostitutas o los religiosos? Muchas veces nosotros creemos que creemos en Dios, pero en realidad no creemos porque no lo conocemos. La Biblia dice que la fe viene por el ¿qué? ¿El oír qué? El oír la palabra de Dios. ¿Cómo voy a tener fe en alguien que ni siquiera conozco? La manera en que yo puedo conocer de Dios es a través de la palabra. Pero ¿qué sucede cuando tenemos una fe basada en tradiciones familiares? ¿Qué sucede cuando tenemos fe o creencias basadas solamente en la costumbre? Por eso viene un Jairo preparado en la ley, era maestro de la ley, era el líder de la sinagoga y primero se enfrentó con Jesús, pero después, cuando él ahora tenía la necesidad de sanidad, viene y le empieza a clamar a Jesús. El verso, a partir del 24, el 25, el 24, 23, perdón. Y le rogaba: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, porque yo había visto cómo había sanado al otro hombre. El 24, fue pues con él. ¿Quién con quién? Jesús. Con Jairo, ok. Y le seguía una gran y le apretaba. Miren, este pasaje te enseña muchas cosas. Uno, un Jairo que dijo: hago un lado mi religión, mi estatus frente a la gente, frente al pueblo, porque la única esperanza que tengo es que yo vi a este hombre sanar a alguien que no tenía esperanza, así que tengo que correr con él porque mi hija está agonizando, no tengo nada que perder si voy con él.
No me importa que me critiquen, no me importa que me tiren, yo tengo que ir a buscar. Y dice que Jesús, ok, vamos. Y le siguió, y ahí va la multitud. Mire, hay mucha gente. De todos ellos, el único que se acercó, doblegó su orgullo, fue Jairo. Pero había una multitud que apretaba a Jesús. Hay mucha gente hoy en día que representa esa multitud. Y es que hay gente que puede estar siguiendo a Jesús entre la multitud, pero ni siquiera tiene una relación con Él. Esto representa las religiones. Todas hablan de Dios, pero ¿cómo o quién te enseña a tener una relación con Él? Toda la multitud lo apretaban y estaban tras Él, pero solamente Jairo se atrevió a tener una relación. El que siga ahí, por favor. Pero una mujer, ¿una qué? ¿Desde hace cuántos años? 12. Padecía de flujo de sangre. Imagínate, Jairo le pidió a Jesús: ven a mi casa, mi hija está agonizando, por favor, te lo ruego. Y Jesús, ok, vamos para allá. E iba toda la multitud. Imagínate, Jairo con toda la presión de tengo que llegar, mi hija está agonizando, y la multitud estorbando, y Jairo todo presionado, angustiado, y de pronto, por si fuera poco, para probar la paciencia de Jairo en toda su necesidad, apareció una mujer. Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Esta mujer, 12 años padeciendo flujo de sangre, gastó todo su dinero en médicos, ¿sabes qué? Probó esto, probó el otro, no, nada le resultaba, y al contrario, estaba ¿qué? Mucho ¿qué? Estaba peor. ¿Qué sigue? Cuando yo hablar de Jesús, dígame yo, cuando yo. Por eso le digo que la fe viene por el ¿qué? Oír. El oír. Vino por detrás entre la multitud. ¿Y qué tocó? Su manto. Porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salvo. ¿Por dónde vino esta mujer? ¿Por frente de Jesús, por un lado o por atrás? ¿Qué dice Levítico 15:25? Por favor. Levítico 15:25. Le voy a decir por qué fue por atrás. Y la mujer, cuando siguiera el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviera flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo de sangre será inmunda como en los días de su costumbre. De acuerdo a la ley, las mujeres, cuando estaban en su flujo de sangre, eran consideradas impuras. Y cuando alguien desobedecía la ley, no podía estar entre la sociedad, ni mucho menos en la sinagoga, no podía estar entre nadie en el pueblo. Cuando a alguien se le sorprendía que en su estado de flujo de sangre estaba entre las multitudes o participaba de las tradiciones religiosas de los judíos, la ley decía que tenía que ser apedreada. Ahora te das cuenta por qué esta mujer dice que desde atrás, sin que tratando de que nadie la viera, porque todo el mundo la conocía. ¿Llevaba cuántos años así enferma? 12. Y había pasado por todos los doctores. Todo el pueblo sabía cuál era el problema de ella. Y luego de pronto viene la multitud: está Jesús, es mi oportunidad. Pero lo que le impedía, ¿qué era? La ley. La ley le impedía acercarse a Jesús. La ley decía que si lo tocaban, y la ley: está lleva 12 años que está haciendo entre nosotros, apedréenla. ¿Y quién era el que tenía que aplicar la ley en ese momento? ¿Quién era el principal? Imagínense esto. Estaba esta mujer y de pronto dijo: no me importa, ya perdí todo, no tengo dinero, no tengo esposo, no tengo familia, tengo que acercarme aunque me apedreen. Creo que es lo último que me queda. Dice la Biblia, como que le rezamos a Marcos, por favor. Si tocare, decía esta mujer, imagínate la desesperación, la necesidad de que no me importa si me apedrean, yo solamente quiero tocar su manto. Dice que se fue por atrás. ¿Qué sigue? Y enseguida la fuente de su sangre, ¿qué? Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel ¿qué? Azote. Esta mujer, contra toda la ley, contra toda la multitud, dijo: si me apedrean, ni modo, yo tengo que tocar su manto. Y se acercó.
Imagínense, usted se imagina entre gran multitud, ¿cómo le haces para que no te vean? El borde del manto, ya se lo creo que la otra se lo mostré. Los judíos se ponían un manto, un talit, se llamaba talit, y en las cuatro puntas del talit están unos hilos largos, se llaman tzitzit. Los tzitzit representan en una parte los mandamientos de la Torá, los mandamientos de la ley, y también representan por otro lado las promesas de Dios. Cada vez que un sacerdote se ponía un talit o el manto y paseaba por las calles, la gente le recordaba la palabra, la ley y las promesas de Dios. Entonces era la autoridad. Entonces cuando Jesús traía su manto, dijo esta mujer, si tocara el borde de su manto, el borde eran las cuatro puntas del manto al final, los tzitzit. Entonces esas cuatro puntas, si traía el manto, las puntas estaban arriba o abajo. O si tocare el borde, para que tocare el borde, es decir, las puntas, tenía que entrar arrastrándose esta mujer. Uno, para que no la viera, para que no se diera cuenta que estaba ahí. Y dos, solamente para poder hacer contacto, porque los tzitzit o las cuatro puntas representan la comunicación con Dios. Por eso cuando David quiso matar a Saúl, en vez de matarlo le cortó el borde del manto, es decir, cortó la comunicación con Dios. Y se sintió mal. David dijo, ¿qué hice? Mejor lo hubiera matado, hubiera sido peor que lo que acabo de hacer, porque le cortó la comunicación con Dios. Eso es lo que representa en la tradición judía. Ahora viene esta parte. Tocó el borde de su manto, entró arrastrándose entre la gente, y quien lo toca dijo, ya inmediatamente dijo, ya funciona. ¿Qué harías tú? 12 años enferma, habías gastado todo, inmediatamente sientes la sanidad. ¿Qué es lo primero que harías? Por fin, o sea, saltas, pero hoy te detiene que si acabas de ser sana. Pero el problema es que te van a apedrear y te van a matar, porque la ley dice que violaste la ley. Ahora fíjese esto. 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? En el 31, sus discípulos dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? 32, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, ¿cómo estaba la mujer? Sabiendo lo que en ella había sido hecho. ¿Por qué estaba teniendo miedo? Por la ley. Vino y se postró delante de él y dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz, queda sana de tu azote. ¿Hasta que dijo Jesús quedó sana o antes? Entonces por eso queda sana de tu azote. ¿Cuál era el azote? No era la enfermedad. El azote de ella era la parte de la presión religiosa, que a pesar de ser sana, estaba todavía esclava en su mente. Muchas de las situaciones que hoy vivimos ante la sociedad es cuando te imponen ciertas normas, te imponen ciertas cosas que no necesariamente son malas, pero hay ciertas áreas que aunque tú estés en una iglesia, llámese de cualquier religión, aunque tú estés en una congregación, la gente no es libre. Está tan preocupada en cómo vestir, está tan preocupada en cómo la gente me ve, está tan preocupado en que me vean con la Biblia bajo el brazo, está tan más preocupado por su religión que viven esclavos, no son libres de mostrar a Dios tan naturalmente como lo marca la palabra. El azote de muchas personas hoy en día no es la enfermedad de su cuerpo físico, sino es la enfermedad que habita en el alma y en el corazón de la gente. Hay personas que hacen alarde de sus dones. Es que el Señor me dio el don de lenguas. Mira, el Señor no está interesado en que hables mi lengua, sino que controles la que tienes. El Señor no está interesado en la manifestación y la espectacularidad de lo que... Y para que mire el hermano. Bueno, perdón. Esta es la parte que no comprendemos. Creemos que el protocolo religioso es más importante que conocer al Dios que dice la Biblia. Hay mucha gente que predica de Dios, pero no vemos a Dios en sus casas, en sus acciones,
Oye, ¿cómo? Imagínense yo aquí predicando acá, echando un mensaje bien espiritual y de pronto llego a mi casa y golpeo a mi esposa. No es cierto, un ejemplo. Imagínense yo hablando del amor de Dios aquí. Miren, soy súper espiritual y cómo Dios me habla y cómo Dios me usa, pero ni siquiera puedes sentarte una hora a platicar con tu esposa, pero sí tienes toda la vida escuchando la voz de Dios. ¿Está conmigo? Esa es la parte que no encaja. La religión con la relación. Tu relación con Dios inmediatamente va a reflejar tu accionar primeramente con los de tu casa. Eso es lo más importante. Dios nos dio una familia y es ahí donde primeramente tu esposa y tus hijos deben de ver a Dios a través de ti. ¿De qué sirve que yo esté excelentemente acá en la iglesia con todos los hermanos, con todas las hermanas, pero en mi casa soy insoportable? ¿Están conmigo? No se miren entre ustedes, por favor, es un ejemplo. Tranquilos, ahorita vamos a ministrar sanidad al último, porque sé que el Espíritu Santo lo va a hacer libre de muchas cosas. A todos, me incluyo. Fíjese esto. ¿Dónde me quedé? Sí. Queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, fíjese esto, ese es el problema. Vamos a regresarnos al otro lado del 34. Estaba esta mujer, dijo: ¿sabes qué? Voy a decir la verdad. Soy la de 12 años de flujo de sangre, de acuerdo a la ley soy impura, pero mira, quedé sana. ¿Y quién estaba apoyado con Jesús? Estaba bien apurado para que llegara a su casa. El principal de la sinagoga, el que debía de hacer valer la ley. Dijo: pero ya quedé sana. Imagínate Jairo enfrente, así como todo el pueblo viendo a Jairo. ¿Qué onda? ¿Vas a aplicar la ley o no? La ley dice que debe ser apedreada. No me importa su testimonio, no importa nada. La ley dice que tiene que ser apedreada. Y tú eres el principal de la sinagoga. ¿Qué vamos a hacer? Imagínate ese dilema interior, interno en Jairo. Híjole, esta mujer debe ser apedreada, pero fue sana. Pero el pueblo me dice: pero mi hija. ¿Por qué Jairo no dijo nada? Porque al igual que esta mujer necesitaba sanidad, Jairo estaba en la misma situación. La mujer pasó por encima de la ley porque su necesidad era mucho más grande que el protocolo religioso. ¿Y qué pasó en Jairo? Su necesidad era mucho más grande que el protocolo religioso y su postura ante la sociedad. Hay momentos en donde Dios te va a desafiar a cuestionar tus creencias, a cuestionar si realmente creo en un Dios que me heredaron nuestros padres o nuestras familias o la sociedad, o realmente tenemos que experimentar ciertos momentos para que tu fe sea accionada, que ya no esté basada en que es importante obviamente nuestros padres y los honramos, pero nada es más importante que tú tengas una relación con Dios. La religión de mis padres no me va a salvar, la fe de mi esposa no me va a salvar. La salvación es individual. Amén. Viene esta parte que sigue. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: ¿tu hija a qué? Imagínate, Jairo fue el primero que llegó a recibir a Jesús a la orilla del mar. Ven, por favor, mira, sí, vamos para allá. Lleva la multitud, quítense, déjenme pasar, mi hija está enferma. Y Jesús ahí con toda la gente, y luego de pronto se atraviesa esta mujer enferma y toca el manto, se dispara en otro tiempo. ¿Quién me tocó? Dice Jesús. Jairo así todo presionado: mi hija se está muriendo, maestro, vámonos, que ves la multitud, todos te tocaron, vámonos. No, espérate, alguien me tocó. Y luego la mujer de aquí, que saliera la mujer, porque estaba con miedo que la apedrearan. Después de un rato dijo: ¿sabes qué, maestro? Soy yo, mira. Y dice que le contó toda la verdad. Empezó a contarle toda la historia, lo que pasó cuando comenzó: me acerco, no me acerco, pero después esto, y como que sí me arrepentí, y bueno, mejor me agaché, y luego toqué esto, después alguien me pisó y seguía avanzando. Y Jairo, preocupado, escuchando la historia: maestro, por favor. Y luego de pronto dice Jesús: ok, continuemos. Y luego llega la gente: Jairo, tu hija ya murió. ¿Cuál sería tu reacción?
Dejaste tu estatus, dejaste tu religión, dejaste tus creencias, dejaste la posición que tenías frente a la gente, y resulta que a pesar de que tomaste el valor de abandonar lo que tú considerabas un fundamento, porque estaba en peligro ya su trabajo, a pesar de eso, resulta que no funcionó como Jairo esperaba. Él había pensado: maestro, ven a mi casa y toca a mi hija y vas a ser sana. Era el plan de Jairo. En la mente de Jairo dijo: va a ir a la casa, va a tocar a mi hija y va a ser sana. ¿Sabes por qué a veces lo que tú consideras fe de pronto se desvanece? Porque nos hacemos expectativas de cómo Dios debería de actuar, en vez de creer que aunque yo no tenga el conocimiento de cómo va a suceder, lo que me toca a mí es creer que Dios lo va a hacer, no como Él lo quiere hacer. Amén. Por eso a veces los procesos que pasamos de pronto nos dan los bajones de depresión y de tristeza. No, ya ves, estuve yendo a la iglesia, me invitaron y creí en Dios, pero resulta que pasó algo y ya ves, Dios no me respondió como yo le pedí. Ese es el problema. Dios no va a responder en base a lo que tú quieres. Él te va a dar lo que realmente necesitas. Amén. Y si de plano ese proceso de enfermedad es necesario que se prolongue para que tu fe crezca, el Señor lo va a permitir así. La multitud seguía a Jesús porque seguía los milagros, no porque querían conocerlo a Él. Estaba lleno de gente. Oye, sanó un hombre de la mano seca. No, me sanó un paralítico. No, yo vi que sanó un ciego. Vamos a ver. Por eso la gente seguía cuando iban a la casa de Jairo. La multitud estaba allí porque hay mucha gente que está al pendiente de qué es lo que Dios va a hacer en ellos, pero ni siquiera están al pendiente de qué es lo que Dios puede hacer en ellos. Están tan al pendiente de lo que va a pasar con la demás gente que no les interesa tener una relación con Dios. No sé si han conocido gente en las iglesias, me imagino que sí. Y ahí va la hermana que levanta las manos, ya está adorando, pero está con un ojo acá y con otro ojo en la hermana. ¿Viste cómo venía vestida la hermana? No, la hermana, ya ves que ni la camisa planchada. La hermana, no, Dios debería cambiar la esposa, una mejor que yo. Una mejor como yo. Y empieza. Están en todo menos en Dios. Están en todo el fluir del protocolo religioso, se lo saben de la A a la Z, pero no tienen una relación con Dios. Esta era la situación del Jairo y la multitud. Apretaban a Jesús porque querían a ver qué va a hacer con la hija de Jairo, pero a ellos no les interesaba tener una relación con Jesús. Fíjese esto: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga: de tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Fíjese esto: ¿cómo se dirigieron a Jesús? Como el maestro. Reconocían que sabía, reconocían que enseñaba bien, pero ellos no creían que para estos niveles de milagros, de resurrección, Jesús no era capaz. No molestes al maestro, él no puede hacer eso, él nada más enseña, él hace ciertos milagritos, tú no molestes más. Ese es el problema de nuestras creencias. El protocolo religioso y la costumbre, la tradición, nos limitan y nos impiden ver lo que realmente Dios puede hacer a través de nosotros. La palabra dice que sin fe es que imposible agradar a Dios, pero al que cree todas las cosas le son posibles. Esto es lo que estaba pasando. La multitud que seguía a Jesús reconocían que era maestro, pero que no tenía el poder más allá de la muerte. Creían que sabía la ley, pero no lo veían como el Hijo de Dios. ¿Qué sigue? Ya voy terminando, no se preocupen. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas. Diga conmigo: no temas. Cree solamente. Otra vez: no temas. Cree solamente. ¿Cómo crees que lo tomaría alguien que acaba de perder a su hija? Soy muy espiritual, pero experimentalo.
Ahí de pronto la fe no se ve, porque las emociones las tengo hasta acá. ¿Cómo le explico a mi alma que acaba de perder a una persona que más amo? ¿Cómo le explico a mi corazón que aunque yo creo en Dios, no siento ahorita a Dios de mi lado? Y esos momentos creo que todos hemos pasado. De pronto estás, tu fe con Dios es de alguna manera fuerte, pero cuando resulta una situación que va más allá de tu entendimiento y quieres una explicación de por qué murió, por qué esto, por qué pasó así, por qué perdí la empresa, por qué perdí mi familia, por qué sucedió esto, de pronto no hay respuestas. Y aunque crees en Dios, no sientes a Dios. Oras y no sientes que tus oraciones llegan más hasta el techo y se regresan. No crees que realmente incluso seas digno o digna de que Dios te escuche o te reciba, porque tu alma está afligida. Imagínate Jairo. Se arriesgó a perder su puesto, su posición y todo. Y encima acaba de perder su hija. Las palabras de Jesús: no temas, cree solamente. 37. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Ahí la multitud le dijo: ¿saben qué? Ustedes se burlaron, ustedes no creyeron, quédense allá atrás. Avanzaron. Y no permitió que le siguiese nadie. 38. Y vino a casa de ¿quién? Y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. O sea, ya estaban ahí en pleno velorio. La hija acaba de morir y estaban todos ahí llorando y gritando. 39. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no ¿qué? Sino duerme. Ahora, literalmente sí estaba muerta, pero ahorita le voy a explicar qué es esta parte. ¿Me sigue? ¿Y sé qué? ¿De quién? Se estaban los que estaban llorando con la familia, supuestamente dolidos, cuando Jesús dijo: hey, la niña no está muerta, duerme. ¿Qué hicieron estos que supuestamente estaban llorando? Empezaron a burlarse. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Hay algo que nosotros tenemos que hacer en esta parte. Hay mucha gente de la cual te rodeas y tú piensas que realmente son gente que te aprecia y que va a estar contigo en las buenas y en las malas, pero cuando suceden las cosas malas, ¿cuántos se quedan contigo? ¿Cuántos realmente has experimentado que los que estuvieron ahí cuando estaban en una posición bien, todos estaban contigo? Oh, vamos a ser amigos toda la vida. Cuando me necesites, aquí voy a estar. Y cuando nos llegas a necesitar, les sobran dedos de una mano. Eso es una realidad. ¿Sabes qué hizo Jesús? Ustedes a su lado. Dios te da la dirección, la sabiduría para dar por terminadas ciertas relaciones que solamente te buscan por la posición que representas. Estaban llorando ahí esa gente porque era el principal de la sinagoga. Hay que quedar bien con él porque tiene un puesto ante la gente. Hay que quedar bien con él. Y ahí estaban llorando. Pero cuando se trataba de darle esperanza de su hija, hombre, ¿cómo crees? Hay gente que solamente está contigo por la influencia que representas, por lo que tienes en tu mano y por lo que puede obtener de ti. Pero cuando se trata de dar esperanza, aliento, consuelo, escasea mucho, porque la gente está acostumbrada, como dije ahorita, a hacer leña del árbol caído. Te ven caído, no te ayudan, corren, porque no quieren que los involucren contigo. No vaya a ser que también te vaya a pasar lo mismo y caigas del agrado de muchos de la gente, porque este se arrodilló ante Jesús, era el principal. Ya los fariseos se dieron el pitazo: ¿no es que este ya es de ellos? ¿Qué dijo la gente? No nos vamos a involucrar con él, vámonos. ¿Qué sigue? Y tomando la mano de la niña le dijo, ¿cómo le dijo? Talita Kumi. Esto es en arameo. Jesús, el idioma original de Jesús era arameo. Cuando leía la Torah, lo hablaba en hebreo, ¿sí? Talita Kumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. El que sigue.
Y luego la niña, ¿qué hizo? Se levantó y andaba, pues tenía ¿cuántos años? 12 años. ¿Cuántos años tenía el flujo de sangre con esa enfermedad? 12 años. Y se espantaron los que estaban ahí, porque los que se burlaban estaban ahí afuera. Los sacó Jesús. Que sí. Pero Él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese ¿de qué? Regrésame al 41, Daniel, por favor. Talita Cumi. Esta parte sí estaba muerta la niña, pero esta es una escena de un símbolo profético de lo que le iba a suceder. Precisamente aquí está hablando de la iglesia. La religión te envuelve en los protocolos que te ayudan a ser una buena persona ante la sociedad, a tener ciertas educaciones o ciertos protocolos que te hagan respetable. Pero una cosa es que la gente te respete y otra es que la gente te honre. Una persona honorable es íntegra en todas las áreas de su vida. Una persona respetable es por la posición que ocupa, pero no por lo que es en su corazón. Jesús se mostraba a la gente tal como era, pero aún en la necesidad de los más respetables, el orgullo y la necesidad tuvo que romper lo que ellos tenían frente a la gente. Desgraciadamente, el orgullo solamente va a soportar hasta que la necesidad esté por encima y tengas que arrodillarte, tengas que humillarte. Muchas veces Dios llega a nuestras vidas de una manera en la que a lo mejor no estás en gran necesidad y dices, no, ahorita no necesito de Dios, lo voy a pensar. Pero cuando se trata de una necesidad que va más allá de tus recursos, de tus conocimientos y de tus creencias, cuando se trata de tu corazón, es cuando Dios no está ahí como verdugo o como juez de decir, ya ves, te dije, hace 12 años yo me presenté contigo, pero ahora quieres venir, ahora que necesitas. La ley dice que tienes que ser apedreada, órale, apedréala. De acuerdo a la ley, si una persona tocaba a una mujer con el flujo de sangre, era considerado como ¿qué? Elígeme, impura. Y también la ley dice que si alguien tocaba a los muertos, era también impuro. Resulta que Jesús tocó a esta mujer del flujo de sangre y tocó a la niña que estaba muerta. Cuando las necesidades de nuestra vida nos llevan a buscar a Jesús, llegamos en un estado impuro, porque nuestro pecado nos aparta de Dios. Aquí no estoy hablando de que es que yo soy una persona muy buena, no le he hecho daño a nadie, nadie lo duda, pero la Biblia dice que no hay un solo justo en la tierra, no hay un solo justo, y el pecado es lo que nos aparta de Dios. Pero a través de Jesucristo tenemos total libertad para poder acercarnos a Él, ser limpios de nuestro pecado cuando nos arrepentimos y tener una vida espiritual, una manifestación real más allá del protocolo religioso que te han enseñado. Una relación con Dios definitivamente va a desafiar todo tu intelecto, va a desafiar incluso aquello que tenías por conocimiento para que ahora entres en la revelación. Conocimiento es tener información, pero la revelación se basa a través de una relación con Dios. Y es que Dios se revela a aquel que lo busca, a aquel que lo anhela, independientemente de tu necesidad, independientemente de tu condición. Dios es el que permanece fiel. Amén. Va a haber muchas situaciones que van a venir. Yo les he dicho desde meses anteriores, lo que viene a nivel mundial. No tardan en nuevamente dar otro comunicado de cierre de lugares, de iglesias, otra pandemia, etcétera, la recesión económica, todo manejándose, ¿no?, desde la Torre de Babel, la actual, la ONU. Desde ahí se maneja todo. Ahora, esto ha sido desde siempre, pero ¿qué es lo que la Biblia nos dice respecto a esos tiempos? ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? ¿Cuál es la posición tuya y mía como iglesia, como cuerpo de Cristo? Salmo 112, verso 1, ¿vale? Y con eso termino. Salmo 112, verso 1.
Aleluya. Bienaventurado el hombre que ¿qué? Bienaventurados el hombre y la mujer que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. El verso 7, fíjese esto: no tendrá temor de qué, porque su corazón está firme, está confiado en Jehová. De aquí en adelante va a ser bombardeado, como normalmente es la estrategia a través de los medios de comunicación, de todo lo peor por venir, todo lo malo. Y ay, ¿qué va a hacer de su economía? Ay, viene la hambruna, ahí viene todo esto. Sí, es una realidad, puede ser. Pero lo que dice la Biblia, lo que la palabra de Dios nos enseña es: no te está diciendo que todo va a ser buenas noticias. No te está diciendo que, ¿sabes qué? Vienes a Cristo, ya no vas a tener malas noticias, ya tu vida va a ser color de rosa. No es cierto. Vas a seguir teniendo broncas, vas a seguir teniendo problemas como toda la gente. ¿Cuál es la diferencia entonces de creer en Dios? ¿Cuál es la diferencia de poner nuestra confianza en Dios? No tendrá temor. Uno de los causantes del disparo de ansiedades y depresiones fue el temor por todo lo que escuchabas de los medios de comunicación. Se disparó la ansiedad tremendamente, no porque lo que veías, sino por lo que escuchabas. Así como la fe viene por el oír, la duda también. Y la duda da pie al temor. Pero alguien que está firme y creyendo lo que Dios dice, su corazón está ¿qué? Firme. La Biblia dice en Proverbios: engañoso es el corazón del hombre. Somos muy fáciles de engañar por nosotros mismos. Es que siento que es así, es que siento que es allá. No es que sintamos, ya no estamos por sentires, sino por convicciones. Estamos enfocados en lo que Dios dice y no lo que el protocolo religioso me dice que haga. Aquí tú no tienes que estar forzado a cambiar porque así somos aquí en esta religión, en esta iglesia. No. Solamente a través de él. Yo te puedo decir muchas cosas de lo que hemos experimentado, pero no se trata de que vivas de mis experiencias. Se trata solamente de que tengas una relación con el Señor. Amén. Eso es lo único que va a sostener tu vida. Cuando lleguen las que van a llegar, sí. Pocas, muchas, no sé, pero van a llegar. Pero cuando lleguen, ten tu fe enfocada en Dios a través de una relación y no en una religión. Amén. Los protocolos no son suficientes. Amén. Cuando la necesidad toca tu puerta, no está ahí la religión, no está ahí las tradiciones, pero Jesús sí va a estar. Amén. La palabra dice en Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tenemos un acceso directo con Dios, sea cual sea lo que estés pasando: problemas en tu matrimonio, tus hijos, padres, familia, deudas económicas, problemas en tu casa, problemas con tu trabajo, situaciones que van más allá de tu control, más allá de tu situación. Te decepcionaron la gente, prepárate, te van a decepcionar más, pero tienes que cambiar tu expectativa. Jairo se deprimió porque dijo: ven y toca a mi hija. No fue así. Jesús no quería solamente que su hija recibiera sanidad. Jesús quería que toda su familia recibiera salvación. Por eso, cuando se hacen las cosas a la manera de Jesús, toda tu casa es beneficiada. La palabra dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Cuando tú pones tu confianza en el Señor, el más bendecido eres tú. Pero todavía, ¿por qué te digo más bendecido? Porque esa bendición alcanza para toda tu casa. Te invito a que puedas desafiar, cuestiona tus creencias, sea lo que sea. No te estoy diciendo que tengas que hacer lo que yo creo. Lee la Biblia, lee la palabra. Hoy en día no podemos quedarnos solamente con lo que en un púlpito te dan, o en todo YouTube, que está lleno de tantas teorías conspiranoicas, tantos predicadores, tantos religiosos. No podemos quedarnos con eso. Dios nos está invitando a desafiar más allá de la posición como el principal de la sinagoga y más allá del temor a que seas exhibido por tu pecado, como esta mujer.
Dios nos está llamando a una relación con Él. ¿Cómo puedo tener una relación con Él? Simplemente el mayor altar está ahí en tu casa, ahí en tu habitación. Busca, dice la Biblia, cuando entres en tu habitación, cierra la puerta y clama al Señor que te ve en lo secreto, y Él que te ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Tu oración te conecta inmediatamente a donde Dios habita. Amén, amén. Y el único templo en el cual el Señor se deleita habitar es en ti y en mí. Dice que somos templo del Espíritu Santo. Ya los templos, ya Dios no está en cuatro paredes. Él quiere habitar tu corazón completamente. Cierra tus ojos, permíteme orar por ti nada más.